Es un padre que tuvo un hijo y que a través de un hijo tuvo un nieto. Y si no hay nietos, no es abuelo. Pero quiero enfocarme en dos cosas: una herencia o un legado, que es lo que en realidad va a trascender la generación. La generación de sus hijos puede sentarse. Y para poder proseguir en esto, primero hay que tener definido qué es una herencia y qué es un legado. Yo creo que muchos de los que están aquí saben qué es una herencia y qué es un legado. Quien sabe la diferencia de las dos, levante las manos, por favor. Quiero ver quiénes saben qué es legado y qué es una herencia. Solo Kevin y Nidia y Esther y Andrés. Hay gente que tiene grabado qué es una herencia y qué es un legado. Andrés, ¿qué es herencia? Ok. Esther, ¿qué es un legado? Vale, muy bien, pero algo más certero. Hermana Ruth, ¿qué es un legado? Eso. La diferencia, para hacerlo más fácil, una herencia y un legado: la herencia se deja a alguien y el legado se deja en alguien. Entonces, en la palabra dice en Salmo 127:3, si lo encuentra alguien, me lo lee. Amén. Ahí. En Salmo 127:3 se refiere a los frutos del vientre como una recompensa. Entonces es un poco obvio decir que para los abuelos es una bendición serlo. Para un abuelo es una bendición ser un abuelo. Primero porque le ha sido permitido ver una generación más allá de sus hijos. Y ya no le digo si es bisabuelo. Pero ¿qué pasa? Normalmente en la vida, en lo natural, nosotros como personas, no sé ustedes, pero yo con 23 años llevo quizás pensando en cómo será mi descendencia, quizás desde los 18 años, haciendo ideas de lo que yo quiero dejar para mi familia, cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en lo natural. Normalmente procedemos de familias que no son fomentadas o nacidas dentro de un ambiente cristiano, que es mi caso. Provengo de una familia que nadie era cristiano. Actualmente soy yo. Entonces, cuando usted viene de una familia así o viene de un ambiente, lo primero que tú piensas es en cambiar tú y en cambiar lo que viene para tu futuro. Pero si nos vamos más profundo, estamos hablando de un legado. ¿Qué es un legado? El legado que vamos a dejar en alguien para que esta persona pueda seguir los pasos, pueda seguir lo que un día se nos fue instruido a nosotros como hijos, o a ti como hermano, a ti como hijo, a ti como pastor. Donde tú quieres dejar un legado o una herencia, dependerá de la forma y el estilo de vida que tú decides llevar y de lo que tú decides impartir. Voy con los padres. Como padres, lo digo del hecho y el punto de vista de un hijo. Normalmente hacen cosas que para ustedes no son, por decirlo así, dañinas o marcadas en la vida de un joven o en un niño. Pero eso es muy delicado, es un tema muy delicado, porque como padres a veces cometemos el error de hacer bromas o decir cosas como este tonto o palabras así, que no son ante nuestros ojos o ante nuestro ser, no son ofensivas ni son marcadas. Pero en la vida de un niño se van poniendo como facetas, cosas que marcan. Llega un punto en la vida del adolescente en que todas esas cositas que se han dicho se acumulan. Y llega un punto en esa etapa de la adolescencia donde no sabe el joven, lo digo porque lo he pasado, donde no sabe cuál es su identidad, para qué está aquí y por qué tiene que hacer algo.
El joven no quiere estudiar, el joven no quiere trabajar. De repente empieza una cosa, no la termina, se va a otra y no la termina y empieza a frustrarse. Y todas estas cositas que como padre vamos marcando empiezan a acumularse en la vida de un niño, va creciendo, se vuelve un joven, pero cuando pasa de joven a la etapa de adulto, hay cosas que el joven no deja o que este adulto aún no ha dejado y empiezan a ser marcadas en la vida de nuestros hijos. Y cuando hablo de los padres, lo que dejan marcado en la cultura hebrea, los niños desde pequeños son instruidos, se despiertan por la mañana con sus padres y su padre empieza a leerles. Un ejemplo, empieza a leer el Proverbios 1 y cogen un versículo y el niño tiene que aprendérselo y aplicarlo a su vida. A la mañana siguiente el padre vuelve a levantar y antes de cualquier cosa montan un altar en su casa. Antes de cualquier cosa el padre da instrucciones para lo que tienen que hacer el día a día. Y el niño va creciendo y en la Torá empieza a aprenderse cosas puntuales que él tiene que ir haciendo conforme su crecimiento. Nosotros que no venimos ni hemos nacido en la cultura, se nos es muy difícil cuando este tipo de cosas se nos empiezan a impartir. Y hablando de la herencia y el legado, o de la clase de abuelos que tú serás, porque un día serás abuelo, un día yo seré abuelo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a dejar? Fácilmente es mencionar todas las cosas malas y decir, mi padre era esto, mi madre era esto, hizo aquello, una vez pasó esto. Pero es muy difícil, si yo paro ahorita a cualquiera de aquí y le digo, dime 10 cosas buenas que tu padre hizo el mes pasado. Va a tardar quizás un minuto en pensar las 2, 3, 4, o quizás me diga 5 y las otras no. Porque para nosotros en nuestra mente es muy fácil grabar todas las cosas malas. Yo puedo grabarme toditas las ofensas de ustedes y decírselas unas por una. Y me preguntan las cosas buenas, quizás no me sé muchas. Entonces, crecemos con un patrón en nuestras vidas que nos van marcando. Y ahora pasemos al adulto. Usted creció como padre con sus problemas, con sus tabúes. Y podemos mencionar muchos tabús. Que cosa que cuando usted llega a una iglesia, me decía antes de ayer un chico, ¿y en tu iglesia te dejan pasar así con ese corte? Le digo, sí. ¿Y cómo va vestido? Yo le digo, con ropa. Se pone a reír, pero hay gente, jóvenes, que todavía tienen ese tabú y piensan que ir a una iglesia es llegar con una corbata, llegar con un pelo, la 2 aquí, la 3 aquí. Y ahí murió. Piensan que eso es la iglesia, piensan que eso es seguir a Cristo. Entonces muchos de nosotros, o muchos padres, incluso jóvenes, estamos llevando aún ese tabú y queremos vivir con ello. Pero no nos damos cuenta de que lo que en realidad va a trascender a nuestra generación. Hay muchos aquí que están planeando ser padres, ya antes de que llegue el 2030. Están planificando ser padres. Lo tienen ahí guardadito y están planeando. Pero no nos ponemos a pensar en qué vamos a ofrecerle. Normalmente, yo se lo digo como humano y yo sé que ustedes harían lo mismo. Usted lo que piensa es ofrecerle una casa a sus hijos, una estabilidad económica, un trabajo fijo como padres. Eso es lo que está pensando el joven, tener una estabilidad para ofrecerle al niño. Y cuando uno se va a casar, lo que está pensando es tener todo montado. Uno como joven quisiera tener todito ya hecho. Tener el coche, la casa, el negocio, tener para casarse. Y se lo digo porque yo le comentaba a mi abuelo el otro día, y hablando con él y comentándole, y él me preguntaba, yo le decía, sí, yo quisiera tener todo eso. Y él se reía y me dice, es que ese es el error de los jóvenes, hijos, que quieren tener todo antes de llegar al hecho. Y no te das cuenta, él que no es cristiano, ojo, no te das cuenta que si tú logras todo eso, entonces habrás construido solo. Y cuando te casas, construyes juntos. Ahí me frenó. Y me dio un impulso a mi abuelo, pero a la vez me reseteó. ¿Sabe por qué? Joven, te lo digo a ti ahora. Sí.